Bienvenidas sean todas las personas que estén acompañándonos el día de hoy en nuestro último devocional acerca de los evangelios. El día de hoy, pues como habrán visto en el título, corresponde hablar acerca del evangelio de Juan. En lo personal es uno de los evangelios que yo más aprecio y pues es una bendición que cada uno de ustedes pueda estar escuchando el video el día de hoy. Antes de poder adentrarnos a lo que me gustaría compartirles, por favor, acompáñenme a orar. Padre, el día de hoy nosotros queremos escuchar y aprender más de tu palabra, más de tu hermosa y tu bendita palabra. Y el objetivo de todo esto es que podamos seguir creyendo y creer cada vez más, o aún los que no creen, que crean en Jesucristo, en tu Hijo. Permítenos hoy glorificar el nombre de tu Hijo, aquel que tú has exaltado hasta lo sumo. Ayúdanos a ver en este evangelio la maravillosa obra que tú haces por medio de tu Espíritu, y como Cristo es glorificado. Háblanos hoy. Pon una semilla de bendición en nuestro corazón y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como habrán podido darse cuenta algunas de las personas que han estado siguiendo los devocionales que hemos estado llevando, ha habido cierta línea o hemos procurado llevar cierta línea. En Mateo, por ejemplo, nosotros observamos a Jesús como rey, pero también lo vimos a él como un maestro. Y la enseñanza fue como el Padre, Dios, se manifiesta a través del Padre Nuestro. Por otro lado, en el Evangelio de Marcos, nosotros observamos a Jesús como siervo, el gran siervo de Dios, y vimos cuál era la importancia de la oración durante su ministerio. Y la enseñanza fue cuál es nuestra identidad en relación a Dios, a nuestro Padre, cómo es que nosotros somos sus hijos y cómo es la relación de nosotros hacia Jesús como Señor y como nosotros lo vemos o nos vemos como siervos. Por otro lado, en Lucas nosotros conocimos al ser humanamente divino, a Jesús, y la enseñanza fue la magnitud del sacrificio y de la copa que bebió nuestro Señor. Entonces, como habrán visto en el Evangelio de Mateo, tocamos un poquito acerca de Dios el Padre. En Marcos tocamos acerca de nosotros como hijos y la identidad en Cristo. En el Evangelio de Lucas nosotros tocamos a Jesús y la importancia y la grandeza de la obra que Él tomó en la cruz. Y pues ahora en Juan corresponde o procuraremos hablar acerca del Espíritu, de su Espíritu, del Espíritu Santo. Clemente de Alejandría hablaba acerca de este Evangelio como el Evangelio espiritual. Y ya veremos por qué características especiales tiene. Pero antes me gustaría como hacer algunas precisiones de cómo lo que nosotros hemos visto acerca de Jesús, del carácter, de la identidad, de la obra que Él hizo, cómo se ve manifiesto a través de este Evangelio. Primeramente, Jesús siervo, que fue lo que vimos en Marcos. Jesús el siervo se ve en Juan cuando Él lava a los discípulos, en Juan capítulo 13 del versículo 1 al versículo 12. Por otro lado, Jesús el Hijo es aquel que siempre está hablando de su Padre. El Evangelio de Juan es uno de los libros de la Biblia donde más se menciona a Dios como Padre, y se le menciona más de 100 veces en este Evangelio. Jesús siempre se dirige a Dios como su Abba, como su Padre, y esto queda más claro en el Evangelio de Juan. Aquí también nosotros vemos a Jesús el Salvador, aquel que da su vida por los pecadores. Esto se ve en Juan 19:30. Vemos también a Jesús el hombre, lo que también vimos en Marcos y en Lucas. Es aquel que llora por su amigo, en Juan 11:35. También vemos a Jesús el intercesor, lo que vimos, la importancia de la oración en Marcos, lo vemos aquí en Juan capítulo 17, en esa oración magnífica que Él hace por sus discípulos. Vemos a Jesús como el Señor, a Jesús como Dios, porque Jesús es quien dice, yo soy. Hay 7 declaraciones acerca de Jesús diciendo yo soy el pan de vida, yo soy la luz,
yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Y entonces encontramos estas declaraciones de Jesús donde se nos da una ejemplificación clara de cómo Él es Dios. Esto vemos que Jesús se iguala entonces al Padre diciendo yo soy en 7 ocasiones. Juan 6:35, Juan 8:12, Juan 10:7, Juan 10:11, 11:25, 14:6 y Juan capítulo 15 versículo 1. Y también vemos por último a Jesús, nuestro Dios, la máxima muestra de amor. Cómo Él expresó la máxima muestra de amor. Desde Juan 18, cuando Él fue arrestado, cuando fue crucificado en Juan 19, en la resurrección en Juan 20 y en la restauración de Pedro de Juan 21. Estos 7 ejemplos que yo di acerca de Jesús el siervo, Jesús el intercesor, Jesús nuestro Dios, Jesús el Hijo, Jesús el Salvador, Jesús el hombre, Jesús el Señor, Jesús nuestro Dios, pues son una muestra de, pues como lo que hemos visto queda bastante ejemplificado en el Evangelio de Juan. Y es que precisamente uno de los puntos que vamos a mencionar es que el Evangelio de Juan tiene pocas enseñanzas y es bastante exclusivo en su contenido, porque antes que buscarnos enseñar por medio de palabras, Jesús en Juan nos enseña por medio de obras. Pero ahora sí, antes de poder como adentrarnos a la contextualización de este Evangelio, me gustaría hacer una pequeña pausa para que podamos analizar un poquito acerca del autor del Evangelio de Juan. Y es que es curioso porque si nosotros estudiamos, pues como lo hemos visto, Mateo, Marcos, Lucas, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Y es que hay un consenso más o menos general sobre quiénes fueron sus autores. O sea, pocas personas cuestionan que Mateo haya sido efectivamente el autor del Evangelio de Mateo, lo mismo con Marcos y lo mismo con Lucas. Y el único evangelio que tiene una mención explícita de quién es su autor es el Evangelio de Juan, en Juan 21:24. Es el discípulo al cual Jesús amaba. Pero curiosamente, este evangelio que nos da una pista de su autor o nos da evidencias de quién es el autor, es donde hay más controversias acerca de quién es. O sea, que quiero decir, hay bastantes personas que ponen en tela de juicio quién es el autor del Evangelio de Juan. Evidentemente nosotros entendemos por su nombre que es Juan, pero esto ha llevado a diversas teorías. Hay por lo menos 3 que voy a mencionar brevemente, ¿no? Algunos creen que el autor del 4.º evangelio fue Juan, el apóstol o el discípulo de Jesús, ¿no? Esta es la teoría más popular, es la teoría evidentemente más ortodoxa y pues esta teoría básicamente dice que el discípulo de Jesús, el discípulo amado, es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles que escribió este evangelio al final de su vida. Por otro lado, hay otras personas que no están tan de acuerdo porque pues dicen, no, o sea, ¿cómo va a escribir un pescador? ¿Cómo una persona sin letras? Dice el libro de Hechos que Juan y Pedro no tenían letras. ¿Cómo es que una persona sin letras va a poder expresarse de tal manera? Va a tener un griego tan fluido, va a tocar temas teológicos tan profundos. Entonces, básicamente son personas que cuestionan un poquito la autoría de este evangelio. Por otro lado, hay personas entonces que afirman que el evangelio, según San Juan, el 4.º evangelio lo escribió Juan, pero Juan el anciano, el mismo autor que nosotros encontramos en las epístolas, en 1, 2 y 3 de Juan, que se encuentran al final del Nuevo Testamento. Esta teoría dice que pues esta persona era un discípulo, no directo de Jesús, pero un discípulo del Señor que pues durante un tiempo estuvo ahí pastoreando y decidió hacer este evangelio. Y hay una teoría que es un poquito más descabellada, pero que también es un tanto interesante, que hay quienes afirman que el 4.º evangelio lo escribió Lázaro, el mismo personaje, el hermano de Marta, de María, que fue resucitado en Juan capítulo 11. ¿Por qué? Pues porque al final del evangelio en Juan 21 nosotros nos vamos a dar cuenta de que el autor escribe que se esparció un dicho entre los hermanos acerca de que ese discípulo, el discípulo amado, nunca moriría. Y pues algunos piensan que eso pudo haber sido una referencia indirecta a Lázaro, quien evidentemente pudo haber personas que en su momento pensaron que él ya no iba a morir porque fue resucitado por Jesús y dijeron, pues si ya fue resucitado, ¿cómo es que va a morir? Entonces esta teoría básicamente nos dice que Lázaro fue el autor del 4.º evangelio. Se apoyan también en que es la única persona a la que Jesús llama amigo. Eso lo encontramos también en Juan capítulo 11, en la versión NTV, NBI, algunas versiones más actuales que hablan acerca de Lázaro como el amigo de Jesús.
Hay también otros que afirman que pudo haber sido incluso una comunidad de creyentes a finales del siglo I. Podemos hablar mucho tiempo acerca de quién fue el autor del Evangelio de Juan. Pero, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Esto puede llevarnos a unos puntos bastante interesantes. Lo primero es que queda claro quién es el autor del Evangelio de Juan. Es el discípulo al cual Jesús amaba. Eso es lo que testifican varios pasajes a lo largo de este Evangelio. Hubo un discípulo al cual Jesús amaba y ese discípulo es el autor del Evangelio de Juan. Pero la pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Quién era este discípulo amado? Por otro lado, antes de dar respuesta a quién es el autor de este Evangelio, me gustaría hacer una pequeña distinción. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos vamos a dar cuenta de que el autor del Evangelio de Juan se le denomina el discípulo al cual Jesús amaba. Pero habitualmente cuando nos referimos a este personaje, decimos el discípulo amado. El discípulo amado ha sido un título que han utilizado diversos comentaristas a lo largo de toda la historia de la iglesia, pero hacen que se pierda el verdadero sentido de lo que representa el discípulo al cual Jesús amaba. Porque, aunque explicaremos la diferencia más adelante, no es lo mismo afirmar el discípulo amado que el discípulo al cual Jesús amaba. La Escritura se refiere a esta persona de la segunda manera. La Biblia nunca menciona explícitamente en el pasaje, o sea, sí en los títulos que nosotros encontrábamos en negritas en diferentes versiones, no dice explícitamente el discípulo amado, solo dice el discípulo al cual Jesús amaba. Y ahora quiero que nos centremos en este punto entonces. ¿Quién es este discípulo amado? ¿Quién es este discípulo al cual Jesús amaba? ¿Y qué características tiene? Porque antes que irnos por toda esta faramalla, todo este debate acerca de quién es el autor del Evangelio de Juan, creo que hay una enseñanza, más bien hay una enseñanza preciosa en la Biblia en el que nosotros podemos analizarla, o más bien, reitero, hay una enseñanza preciosa en la Biblia cuando nosotros analizamos con detenimiento los pasajes en los que se menciona al discípulo al que Jesús amaba. Entonces, el primer punto, o la primera mención de este discípulo, nosotros la encontramos en Juan capítulo 13, versículo 23 y versículo 25. Y el punto número 1 que quiero mencionarte el día de hoy es este. El discípulo al que Jesús ama es aquel que está en íntima y estrecha comunión con Dios. Juan 13 del 23 al 25 dice así. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña a Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y aquí esto es lo interesante. La Biblia dice que este discípulo al cual Jesús amaba estaba recostado en el pecho de su Señor. Y esta es una enseñanza hermosa, porque el discípulo amado es aquel que se encuentra en el pecho de su Señor, se encuentra en íntima y estrecha comunión con Jesús, sabe cuál es lo que está dentro de su corazón, estamos en la última cena, sabe qué es lo que le atormenta, sabe qué es lo que está pasando dentro, tiene una relación cercana con su Señor que le permite tener intimidad y comunión personal con Él, y tiene una relación preciosa porque puede acercársele de manera confiada y preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese que te atormenta? Entonces, discípulo amado es aquella persona que se encuentra, número 1, en una íntima y estrecha comunión con Jesús. El siguiente pasaje nosotros lo encontramos en Juan 19 del 26 al 27. Y este es el segundo punto. El discípulo al que Jesús ama es aquel que permanece a los pies de la cruz y cuida de la familia de su Señor como si fuera la suya. Juan 19, 26 al 27 dice, Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y es que este punto es súper interesante. Uno de los puntos cúlmines
de la vida de Jesús es evidentemente la crucifixión, pero entender la crucifixión en su contexto nos ayuda a nosotros a entender qué estaba sucediendo en este pasaje. Los evangelios dan fe o dan testimonio de que los discípulos de Jesús estaban mirando de lejos y que las únicas personas que se quedaron a los pies de la cruz eran mujeres. Pero el evangelio de Juan agrega que el discípulo amado se encontraba a los pies de la cruz. Y es que la crucifixión era una muerte vergonzosa, era una muerte que solo se le daba a las personas que habían cometido delitos de sedición contra el Imperio Romano. Entonces era una muerte horrible, ignomiosa, con la cual evidentemente nadie quería estar relacionado, porque las personas que estuvieran cerca de una persona que estaba siendo crucificada pudieran haber sido vistos como colaboradores o como personas que estaban apoyando la causa de este individuo. Por eso las personas no querían acercarse a la cruz, aunque también los evangelios dan fe de que había muchas personas alrededor de la cruz observando qué era lo que estaba sucediendo. Esa es una enseñanza que también nos habla acerca de lo problemático que es que estemos acostumbrados a ver cosas horribles. La Biblia dice que la generación de Jesús era perversa, y esta generación perversa se quedó viendo a Jesús en la cruz. En lugar de compadecerse, dice la Biblia que solo pasaban y meneaban sus cabezas, porque uno de los más grandes grados de corrupción del ser humano es cuando ha perdido la insensibilidad al ver actos horribles. Pero volviendo a Juan, nosotros nos encontramos que estaban las mujeres, la mamá de Jesús y el discípulo al cual Jesús amaba a los pies de la cruz. Porque a este discípulo no le importó que hubiese personas que lo dejaron, no le importó que lo pudiesen haber visto como colaborador, no le importó haber tenido relación alguna con este criminal, sino que perseveró con Jesús en el momento más tormentoso, en el momento de más dificultad, en el momento de más terror, incluso de más sufrimiento. Este discípulo se encontraba a los pies de la cruz. Y más hermoso aún es la declaración que le hace Jesús: he aquí tu madre. Porque este discípulo ahora tenía la responsabilidad de cuidar de la familia del Señor. Y es que el discípulo amado es también aquella persona que cuando el Señor se va, cuando el Señor se aleja, cuando el Señor promete volver, se encarga de cuidar de la familia de Él. Se encarga de preocuparse por los necesitados en la fe, por los hermanos, por las hermanas, porque dijo Jesús: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre, esos son mis hermanos. Seremos discípulos amados cuando nosotros perseveremos con Jesús aún en los momentos más vergonzosos y de más dificultad, y cuando cuidemos de la familia de nuestro Señor, de la familia que tiene necesidad, que necesita cuidado, que necesita que alguien los reciba en su casa. Puede ser tu casa, puede ser la iglesia, puede ser cualquier lugar, puede ser tu corazón. Pero discípulo amado es aquel entonces que permanece a los pies de la cruz y cuida de la familia de su Señor como si fuera la suya. Punto número 3. El discípulo al que Jesús ama es aquel que espera a sus hermanos en la carrera de la fe y no se aventaja de ellos. También es aquel que aún sin creer, o sin entender, cree. Juan del capítulo 20, versículo 2 al 8. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Este punto es súper importante. A pesar de que el discípulo amado fue más rápido que Jesús, él decidió esperar a Pedro, dejó que Pedro entrara, y después de que Pedro entró, él se metió y al ver, creyó. Y esto también es súper interesante porque Pedro evidentemente era la figura de autoridad dentro de los apóstoles. Pero este discípulo amado era mucho más rápido. A lo mejor tenía mejor condición física o tenía más ansias de ver a su Señor, ¿no? Porque inmediatamente después de haber escuchado la noticia de que
la tumba estaba vacío, dice la Biblia que este discípulo se levanta, corre a prisa porque tenía un deseo genuino de poder ver qué era lo que había sucedido con su Señor. Quería encontrarse con Él. Pero a pesar de ese deseo que estaba en su corazón de poder ver a Jesús, decidió esperar. Decidió orar a su autoridad. Dejó que esa autoridad entrara primero y después pasó. Y luego de que pasa Pedro, dice la Biblia que este discípulo entra y que no entendieron, no sabían qué era lo que estaba sucediendo, porque no había explicaciones aún para ellos, porque solo vieron el lienzo hecho a un lado, que estaba ahí dobladito, que la piedra había sido removida, que la tumba estaba vacía, pero dice la Biblia que él vio y creyó. Discípulo al cual, o el discípulo al que Jesús ama, es aquel que espera a sus hermanos en la carrera de la fe y no se aventaja de ellos. También es aquel que aún sin entender, cree. Cuarto punto, Juan 21:7. El discípulo al que Jesús ama es aquel que puede reconocer al Señor en cualquier circunstancia. Juan 21:7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. La Biblia dice, este es el último capítulo del Evangelio de Juan, que se encontraban los discípulos que habían salido a pescar bajo el liderazgo de Pedro, que de repente se les aparece una persona y que les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y que las personas no lo reconocen y pero dicen que de repente, dice la Biblia que de repente, este discípulo amado reconoce a Jesús y dice: ¡es el Señor! Esta es otra enseñanza bella, porque en medio del trabajo, porque ellos estaban pescando, en medio de la decepción, porque no habían pescado nada, en medio de la frustración, porque no sabían qué es lo que estaba sucediendo alrededor de lo que ellos estaban haciendo, o sea, no sabían qué había pasado exactamente con Jesús, les faltaban aún más indicaciones, pero en medio de todo eso, en medio de esa tristeza, en medio de esa frustración, este discípulo amado es capaz de reconocer a Jesús. Este discípulo es capaz de permitir que los discípulos se acerquen a Jesús, porque dice la Biblia que Pedro se ciñe la ropa porque se la había quitado, o sea, es decir, se viste y que corre tras Jesús. Y este discípulo amado se quedó atrás, arremó el barco y dejó que Pedro fuera restaurado por Jesús. Siguiente punto, número 5. El discípulo al que Jesús ama es aquel que está bajo el cuidado de su Señor y permanece fiel a Él hasta que éste venga. Juan 21, del versículo 20 al 21. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Presten atención a eso, por cierto. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El discípulo seguía a Jesús, y él le declaraba que lo que le sucediera dependía... Ay, perdón. Esta era ya mi nota. Dice la Biblia: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este discípulo al que Jesús amaba, estaba siguiendo a Jesús. Él estaba atrás de él. Dejó que Pedro fuera restaurado, como ya mencionamos, por Jesús, pero lo seguía. Y él sabía que cualquier cosa que le sucedería dependía de él. Jesús le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa? Básicamente le estaba diciendo. Pero este discípulo permaneció fiel. Este discípulo estaba detrás de Jesús. No sabía aún, no tenía las indicaciones claras, pero estaba tras él. Y la Biblia dice que Jesús declaró que estaba bajo su cuidado. Dijo: si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? O sea, le estaba diciendo indirectamente al discípulo amado: yo tengo cuidado de él. Él está bajo mi voluntad. Él está bajo mi soberanía. Él está bajo mi poder. Y lo que le suceda dependerá solo de mí. Y así, este discípulo sabía que solo le tenía que responder a Jesús. No a Pedro, no a los demás discípulos, no a los demás apóstoles, no a ninguna otra persona, sino solo a Jesús, de quien dependía enteramente su vida. Punto número 6. El discípulo amado, o el discípulo al que Jesús ama, es aquel que da testimonio de la verdad y que habla con verdad. Juan 21:24. Este es el pasaje en el que nosotros sabemos quién es el autor de este evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El discípulo al que Jesús ama es aquel que conoció la verdad,
es aquel que ha visto a Jesús, es aquel que sabe quién es el Verbo, es aquel que sabe quién es el que envió el Padre para poder salvar al mundo. Y este discípulo es el que da testimonio de esa verdad, porque dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Este discípulo conoció la verdad y ahora, por medio de su evangelio, dio testimonio de esa verdad. Último punto. El discípulo amado, o el discípulo al que Jesús amaba, y aquí es ya donde quiero hacer la distinción, es el que guarda los mandamientos de su Señor. Como ya lo mencionaba, los comentaristas y yo a lo largo de este video he incurrido en lo mismo, nos referimos a este discípulo como el discípulo amado. Pero la Biblia nunca le menciona como el discípulo amado, sino como el discípulo al que Jesús amaba. ¿Por qué esto es importante? Porque se pierde el verdadero sentido. El discípulo al cual Jesús amaba no es una persona que solo tenía una estrecha comunión con Jesús, no es una persona especial, no fue uno de los discípulos o el discípulo más cercano de Jesús. La Biblia lo que nos enseña en este punto es que este discípulo es un ejemplo de obediencia. Este discípulo es un ejemplo de cómo debemos ser los discípulos de Cristo. ¿En qué nos basamos? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y notemos, prestemos atención a esta última parte. Yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús está haciendo ver que aquel que tiene y guarda sus mandamientos se convertirá en un discípulo amado. Y esto solo viene en el Evangelio de Juan. El autor del cuarto Evangelio no era solo una persona especial para Jesús, sino que este era un discípulo ejemplar en la obediencia a sus mandamientos y que gracias a esa obediencia se podía afirmar que era amado por Jesús. Eso dice la Biblia. Y que gracias a esa obediencia tenía un amor inmenso por su Señor y su Señor le amaba de la misma manera y por ello podía tener una mayor comprensión o manifestación de él y escribir este evangelio tan glorioso. El discípulo al que Jesús ama es aquel que obedece sus mandamientos y es ejemplo para los hermanos y hermanas en la fe. Esa obediencia y ese amor lo llevan a una comprensión de la gloria de Jesús y a manifestar su testimonio a los demás. ¡Guau! No sé si te das cuenta de esto. Todos nosotros podemos ser discípulos amados, porque ¿cómo se hace un discípulo amado según Juan 14:21? Obedeciendo al Señor. Dice, y aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, este será amado por mi Padre y también será amado por mí. Todos nosotros podemos ser discípulos amados, como este personaje que fue un ejemplo para sus hermanos, que fue un ejemplo de fe, fue un ejemplo de amor, fue un ejemplo de obediencia. Y por ello era amado por Jesús. Este discípulo es Juan, ¿ok? Para cerrar con este punto, la Biblia deja bastante claro que las personas que estuvieron con Jesús en la última cena fueron sus 12 apóstoles. Esto se ve en Marcos 14, del 17 al 18. No se nos mencionan en la Biblia más personas durante la última cena. De hecho, nosotros estamos en el entendido que las únicas personas en la última cena fueron sus apóstoles. ¿Y qué dice la Biblia? Que el discípulo al cual Jesús amaba era el que estaba recostado en el pecho de Jesús, y fue a esta persona a quien Pedro le dijo, oye, pregúntale quién es quien lo va a traicionar. Y luego Juan 21 nos dice que este discípulo era el que daba testimonio de todas estas cosas. Entonces este mismo discípulo, este discípulo amado, era el discípulo que se encontraba en la última cena, que estaba recostado en el pecho de su Señor y el que escribió o quien escribió el Evangelio de Juan. Hay más pruebas, más versículos que nosotros podemos aportar. Está el testimonio también de la iglesia. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con uno de los padres apostólicos que afirmaba que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan el apóstol. Entonces, pues queda más o menos claro, insisto, podríamos dar más puntos, pero no es el propósito del día de hoy. Ya solo para terminar, me gustaría dar un poquito acerca de la contextualización de este evangelio. Este evangelio es el más teológico de los 4, pero a la vez busca ser el más simple, el que sea accesible para todas las personas.
Orígenes nos decía que los sinópticos, que por cierto no lo hemos mencionado, pero los evangelios sinópticos son los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que vienen de la palabra griega sinópticos, que significa ver en conjunto. Y esto hace referencia a que estos 3 evangelios tienen bastante relación, mientras que el evangelio de Juan parece ser un poquito distinto. Por eso se les llama sinópticos. Orígenes describía a estos sinópticos como los frutos de las escrituras, como los frutos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y al evangelio de Juan como el primer fruto de los evangelios. Segundo punto. Es el evangelio más tardío. Fue escrito alrededor del 80 o 90 después de Cristo. Y se cree que fue escrito en respuesta a un judío llamado Cerinto que estaba atacando la deidad de Jesús. Por eso vemos la declaración de Jesús: yo soy, yo soy. Su propósito o el propósito de este evangelio está bastante claro en Juan capítulo 20, 30 y 32. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Punto número 4. Aporta un material único respecto a los evangelios sinópticos, siendo que alrededor de un 90% del evangelio de Juan no se encuentra en los demás. Punto número 5. Las diferencias que se pueden percibir entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan no son contradicciones, sino que son parte de un relato cohesionado que nos dan un énfasis distinto y que siguen dando el mismo testimonio. Muestran a Jesús como el Hijo del Dios vivo, que vino a la tierra para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Número 6. Este punto es muy interesante. Tiene una sorpresiva ausencia de instrucciones éticas. Es decir, nosotros no encontramos mandamientos en el Evangelio de Juan. No encontramos como el Sermón del Monte, o encontramos pues frases o pasajes en los que Jesús quiera decirnos: oren de esta manera, ayunen de esta manera, o cuando ores hazlo así, cuando ayunes hazlo así, cuando vayas a diezmar o a ofrendar hazlo así, cuando vayas a depositar, ¿sabes? No encontramos esto en el Evangelio de Juan. Solo encontramos una enseñanza que es probablemente la más importante de Jesús y la que se ve manifiesta a lo largo de todo el Evangelio: el amor por los otros. Juan 13, 34 y 35. Es la enseñanza más distintiva de nuestro Señor, porque este evangelio, más que ser una demostración más que ser una proclamación de todas las instrucciones de Jesús, es una demostración de las instrucciones de Jesús, de ese amor por los otros. El último punto. Mientras los otros evangelios enfatizan la venida del reino de Dios, el enfoque del evangelio de Juan es la promesa y la venida del Espíritu Santo. Juan 7, 37 y 39. Y pues con esto terminamos el devocional del día de hoy. Espero que haya sido de bendición y de edificación para tu vida. Que te quedes con eso del discípulo al que Jesús amaba. Y que veas que lo hizo especial y que lo hizo amado ante los ojos de nuestro Señor fue la obediencia que manifestó a sus mandamientos y que testificó a las personas que le rodeaban. Que Dios les bendiga.